Hola, en este video les hablaré de algunos capítulos que consideramos importantes del libro 23 cosas que no te encuentran sobre el capitalismo de Ha-Hong Chang. Este nos da una manera simple de ver el capitalismo, dejando puntos muy en claro para tener por lo menos una idea concreta de cómo funciona. Empezaremos viendo un poco del capítulo que tiene como título No hay mercados libres. Este empieza diciendo que el mercado libre no existe. Todos los mercados tienen reglas y límites que acotan la libertad de elección. No hace falta retroceder 2 siglos para encontrar regulaciones que damos por sentadas, pero que en el momento de su aparición recibieron duras críticas porque minaban la libertad de mercado. Hoy en día, la mayoría de la gente acepta esas regulaciones como algo natural. Considera necesario restringir las acciones que perjudican a los demás, intencionadamente o no, como la contaminación, y se dan cuenta de que lo más sensato es un uso prudente de los recursos energéticos, ya que muchos de ellos no son renovables. El debate sobre el comercio justo gira en torno a valores morales y decisiones políticas, no en torno a la economía en su sentido habitual. Reconocer que los límites del mercado son ambiguos y que no pueden establecerse de forma objetiva permite darnos cuenta de que la economía no es una ciencia como la física o la química, sino un ejercicio político. Aunque los economistas del libre mercado quieran convencernos de que es posible establecer científicamente los límites correctos del mercado, no es así. Y si no se pueden establecer científicamente los límites de lo que estudias, es que lo tuyo no es una ciencia. Prescindir de la ilusión de la objetividad del mercado es el primer paso hacia la comprensión del capitalismo. En el siguiente capítulo, con el tema En los países ricos, la mayoría de la gente cobra demasiado, nos da un énfasis en que la principal causa de la brecha salarial entre países ricos y países pobres no son las diferencias de la productividad individual, sino el control de la inmigración. Sin barreras migratorias, la mayoría de los trabajadores de los países ricos podrían ser sustituidos por otros de países pobres. Para construir una sociedad realmente justa, habría que olvidarse del mito de que a todos nos pagan según nuestro valor individual. El nivel de vida de la inmensa mayoría de la población de los países ricos pende de un hilo, el de que haya un control draconiano del mercado laboral, y ese es el control de la inmigración. Aunque los economistas critiquen las leyes que fijan el salario mínimo y el horario laboral, así como las barreras de entrada del mercado de trabajo impuestas por los sindicatos, son muy pocos los que llegan siquiera a mencionar el control migratorio como una de esas regulaciones tan horrendas que entorpecen el funcionamiento del libre mercado laboral. Es cierto que los pobres son los que hacen bajar la media de ingresos de los países pobres, pero lo que no entienden los ricos de esos países es que la pobreza del país no se debe a los pobres, sino a ellos mismos. Tanto en los países pobres como en los países ricos, la mayoría de la gente cobra lo que cobra solo porque existe un control de la inmigración. Otro capítulo interesante con el tema La lavadora ha cambiado más el mundo que Internet nos muestra que nuestra percepción de los cambios tiende a considerar los más recientes como lo más revolucionario, algo que a menudo choca con la realidad. En cuanto a cambios económicos y sociales, la revolución de Internet no ha sido tan importante como la lavadora y otros electrodomésticos, que al reducir enormemente el trabajo que comportaban las tareas domésticas, permitieron el ingreso de las mujeres en el mercado laboral. La aparición de los electrodomésticos y la de la electricidad, el agua corriente y el gas a la ciudad ha transformado por completo la forma de vivir de las mujeres y por consiguiente la de los hombres. El grado de globalización no lo determina la tecnología, sino la política. Pero eso no lo veremos si dejamos que la fascinación por la revolución tecnológica de nuestros tiempos distorsione nuestra perspectiva. Acabaremos poniendo en práctica políticas equivocadas. El siguiente tema, con el título Si piensas lo peor de los demás, te darán lo peor, nos menciona que el interés personal es uno de los rasgos más marcados de la mayoría de la gente, pero no es lo único que nos impulsa. En muchos casos ni siquiera es nuestra principal motivación. Debemos diseñar un sistema económico que, sin ignorar que a menudo la gente es egoísta, saque el máximo provecho a otras motivaciones humanas y obtenga lo mejor de la gente. El egoísmo hará que los tenderos intenten cobrarte demasiado,
que los empleados procuren zafarse del trabajo y que los directivos profesionales traten de aumentar al máximo su sueldo y su prestigio. Parece que el mundo está lleno de conductas morales que desmienten los supuestos de los economistas defensores del libre mercado, que suelen atribuir esas conductas a simples ilusiones ópticas. Dicen que si parece que la gente actúa moralmente, es porque los observadores no ven las recompensas y castigos ocultos a los que responde su actuación. La moralidad no es una ilusión óptica. Cuando la gente adopta conductas no egoístas, en muchos casos, sino en todos, es porque creen sinceramente que es lo que hay que hacer. En el tema El capital tiene patria, la compañía transnacional, como indica su nombre, son compañías que han ido más allá de los límites nacionales de sus inicios. En una época como la nuestra, en que los capitales carecen de patria, las políticas nacionales en el capital extranjero son ineficaces e incluso llegan a ser contraproducentes. A pesar de la creciente transnacionalización del capital, la mayoría de las compañías transnacionales siguen siendo empresas nacionales con actividad internacional, no empresas realmente apátridas. La mayoría de sus principales responsables son del país de origen de la empresa. Aunque las compañías hayan empezado en un país concreto y mantengan su sede en él, ya han roto con las fronteras nacionales y ahora localizan sus actividades donde les salen más rentables. Dado que la nacionalidad no es lo único que condiciona la conducta de la empresa, deben de tomarse en cuenta otros factores, como si el inversor tiene antecedentes en el sector y lo sólido que es realmente su compromiso con la compañía adquirida. No es de recibo rechazar por sistema el capital extranjero. Ahora bien, sería muy ingenuo elaborar las políticas económicas a partir del mito de que el capital ya no tiene raíces nacionales. Otro tema muy interesante se llama No vivimos en una era postindustrial, pues esta no dice que nuestra economía se ha transformado radicalmente en las últimas décadas. La industria manufacturera antigua locomotora del capitalismo ha perdido su importancia. La tendencia natural a que la demanda de servicios aumente con la prosperidad y con el incremento de los servicios de alta productividad basados en el conocimiento ha provocado la decadencia de las industrias manufactureras en todos los países ricos que han accedido a la era postindustrial. Es posible que vivamos en una sociedad postindustrial en el sentido de que la mayoría no trabajamos en fábricas, sino en tiendas y oficinas, pero no hemos entrado en una fase postindustrial de desarrollo en el sentido de que la industria haya perdido toda su importancia. Ni siquiera los países ricos se han vuelto inequívocamente postindustriales. Aunque la mayoría de la población de estos países ya no trabaja en fábricas, la importancia de la industria dentro de sus sistemas productivos no ha bajado mucho si tomamos en cuenta el efecto del precio relativo. Si las fantasías postindustriales ya son graves para los países ricos, resultan francamente peligrosas para los países en vías de desarrollo. En el tema Estados Unidos no tiene el nivel de vida más alto del mundo, se dice que a pesar de los problemas económicos que ha sufrido en los últimos tiempos, Estados Unidos sigue gozando del nivel de vida más alto del mundo. A tipos de cambio de mercado existen varios países con una renta de per cápita superior. Pero si tenemos en cuenta que con el mismo dólar se pueden comprar más bienes y servicios en Estados Unidos que en los otros países ricos, resulta ser que él posee el nivel de vida más alto del mundo. Por eso, los demás países quieren imitar a Estados Unidos, señal de la superioridad del sistema de libre mercado, que representa como ningún otro. Pero la gran desigualdad que reina dentro de sus fronteras hace que este promedio no represente tan exactamente la vida de la población como los de otros países con una distribución más equitativa de los ingresos. Los bienes y servicios a su disposición por hora trabajada son menos que en varios países europeos y los estadounidenses trabajan muchas más horas.